continuación del doctor Néstor Raúl Londoño Sepúlveda. La mayoría de ustedes lo conocen, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Privado de nuestra universidad, máster en Derecho de los Negocios del Colegio de la Universidad Francisco de Vitoria, España, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Zaragoza, España, miembro de la firma de consultores y se ha desempeñado como abogado en Derecho Comercial, Comercio Exterior y de los Negocios Internacionales. Recuerdo, es la disciplina de los árbitros el tema que él va a tratar. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a todos, a los miembros de la mesa. A raíz de todos los incidentes que empezamos a mirar en este caso del Metro de Medellín, se empezó a crear o empecé a tener una serie de ideas sobre el problema de los árbitros. Y cómo abordar un problema, vamos a crear una institución de arbitraje internacional en la Bolivariana, y cómo vamos a abordar el problema del comportamiento de los árbitros. Entonces, a raíz de estas discusiones surge esa idea de cómo mediar en ese comportamiento de los árbitros o cómo controlar ese comportamiento de los árbitros. Y entonces surgen unas ideas y empezamos a ver en la doctrina de derecho comparado una serie de ideas sobre ese tema. Y una de ellas, y que a mí me llamó mucho la atención, era que un barbero o un peluquero tenía más normatividad aplicable que un árbitro. Y entonces decíamos, los dos hacen lo mismo, prestan un servicio, pero el barbero, el peluquero, tiene que cumplir más condiciones que el árbitro. Y empezamos a ver que los reglamentos arbitrales eran muy escuetos sobre el comportamiento de los árbitros. Y entonces, para poder empezar a pensar en cuál es el comportamiento que un árbitro debe tener, nos preguntábamos, ¿a quién sirve entonces el árbitro? Porque dependiendo de la respuesta que demos a esa pregunta, el camino o la regulación de su comportamiento tendrá una respuesta diferente. Entonces me preguntaba, ¿será que sirve a las partes? Probablemente a las partes, porque son ellas las que pactan el arbitraje. Pero de cierto modo también está independiente de ellas, porque como son partes que están en controversia, ellas no se ponen de acuerdo después de un tiempo en que el árbitro ha tomado las riendas del asunto. Si el arbitraje es institucional, entonces ¿a quién obedece? Será al centro. Y entonces veíamos a la Corte Arbitral de la CCI, que tiene un poder enorme disciplinario sobre los árbitros, y los controla, los dirige, y luego les hace recomendaciones, que más que recomendaciones son órdenes que tienen que cumplir para garantizar la calidad del arbitraje. Y empezamos a mirar en la CCI una cosa, y es que ellos empiezan a dar una seriedad o a imprimirle una seriedad en la medida en que van agarrando a los árbitros y les van poniendo condiciones serias para la labor que tienen que desempeñar. Y empezamos a notar, ¿será peligroso más bien el arbitraje ad hoc o el arbitraje legal? Muy sueltos los árbitros, como decíamos, poco regulados, que está más encartado un barbero que un árbitro, con la ley me refiero. Entonces decíamos, no, a veces también podemos decir que sirven al secretario. Hombre, el secretario en principio es un servidor de los árbitros, pero a veces el secretario tiene que poner orden, tiene que decirles, haga esto, haga aquello, entrégueme aquello, entregue aquello. Entonces, entregue esto, entregue aquello. Y finalmente llegábamos a lo profundo, sirven al interés general, porque lo que pretenden es la solución de los conflictos, o sirven al proceso, y entendíamos que había que mantener la integridad del arbitraje. Entonces, con base en esto empecé a idear una serie de cuestiones, y es que a lo mejor el árbitro tiene que de alguna manera responder a todos ellos. Y como tiene que responder a todos ellos, entonces el árbitro tiene que satisfacer unos valores. El valor fundamental, el valor supremo del derecho, pues es la justicia. Y digamos que esa justicia está al servicio del interés general y del proceso mismo. Pero de hacer valer ese valor o hacer ese principio supremo, que es la justicia, implicaba al árbitro desarrollar unas actividades, y esas actividades son velar por unos valores, la imparcialidad y la independencia, que suelen ser los valores donde pone énfasis todos los reglamentos arbitrales. Los árbitros tienen que ser imparciales y tienen que ser independientes, pero sobre la imparcialidad hay muy poco que se puede hacer. Sobre la independencia
viene sobre todo la recusación, porque la independencia es como un problema que puede suscitar una afectación a la imparcialidad, pero no necesariamente. La independencia garantiza la imparcialidad. Entonces, digamos, el árbitro también tiene que hacer valer una cosa muy importante, su competencia. O sea, no su competencia en sentido de cuáles son los asuntos que puede conocer, que también es algo muy importante que tiene que velar, sino su habilidad para abordar el caso y trabajar con base en el derecho aplicable. Porque son árbitros que van a tener que aplicar, como en el caso que acabamos de ver, el derecho colombiano, el reglamento arbitral y el derecho panameño para el proceso, para las cuestiones procesales. Entonces tiene que tener un grado de competencia. También tiene que tener transparencia. ¿Por qué transparencia? Porque en la práctica de las pruebas el árbitro le tiene que dar espacio a las otras partes para que actúen, para que conozcan el tema, darles todo lo necesario para que se pueda hacer valer el debido proceso. Transparencia que, como vimos, fallaba en esas prácticas de las pruebas que nos contaban aquí. Otra cuestión, mantener la integridad del proceso, mantenerse en el proceso. Mantenerse en el proceso y no hacer renuncias superfluas. Es decir, no, me voy, estoy aburrido, me voy. Tiene que mantenerse y mantener la integridad del proceso. Lógicamente, cuando el árbitro fallece, pues obviamente eso es una causa que, bueno, hombre, no sé, eso no se lo podemos achacar a él. Mantener la confidencialidad, que ese es un valor muy importante, porque las partes en los procesos arbitrales suelen tener además esta cuestión de que hay que mantener la confidencialidad, del secreto sobre las cuestiones que se están discutiendo en el arbitraje, sobre el desarrollo mismo del arbitraje. Y finalmente es uno de los temas más olvidados, la eficiencia en el arbitraje. ¿Por qué la eficiencia? Actuar con la suficiente disposición, diligencia, disponibilidad. El árbitro tendría que estar más disponible. Y si se trata, como hemos dicho, de una justicia privada que además está pagada, pues mal haría el árbitro en relajarse y decir, no, tranquilo, esto como los despachos judiciales. Cuando estemos desocupaditos, le trabajamos al caso suyo. No, porque el caso debe ser prioritario y él debe tratar ese caso con una prioridad especial. Entonces, ahí aparece un criterio muy importante cuyas faltas o digamos, no velar por ese valor tiene unas consecuencias poco trascendentales para el árbitro. Entonces, en eso empezamos a notar que empiezan a aparecer una serie de libros, de recomendaciones, de sugerencias de organismos internacionales que manejan arbitrales sobre el tema de la eficiencia. Uno de los temas que nos encontramos fue en la Cámara de Comercio Internacional, un libro de administración efectiva de arbitrajes, donde el principio fundamental o uno de los valores fundamentales que se proponen allí es que el árbitro debía obrar y debe buscar el mayor nivel de costo-eficiencia. O sea que en el desarrollo de su labor, pues debe buscar que ésta impacte lo menos posible en el costo del arbitraje. Pero además en la CCI nos vamos a encontrar un organismo que va a tener el árbitro cogido por la cola, porque no le paga o le hace variar sus honorarios en función de su capacidad, su competencia y su eficiencia. Entonces, en este escenario empezamos a decir, bueno, entonces ¿será que los reglamentos es lo único que hay? Porque con los reglamentos pues podemos atacar los problemas de imparcialidad y de independencia a través de la recusación del árbitro, que suelen ser temas que están regulados en los reglamentos. Pero ¿y los demás temas qué? Entonces encontramos los códigos de ética de los árbitros en las disputas comerciales que han sido desarrollados por la American Arbitration Association y la American Bar Association. Entonces ellos empiezan a crear una serie de normas de conducta para controlar la actividad de los árbitros, para que los árbitros tengan unos parámetros éticos que ayuden precisamente a el discurrir del procedimiento arbitral. Normalmente entonces los arbitrajes internacionales y en los reglamentos de arbitraje internacional y en las leyes de arbitraje internacional encontramos los procedimientos de recusación y sustitución de los árbitros. Los motivos son falta de imparcialidad o independencia. Este está además extraído del arbitraje de la CCI. Falta de arbitrabilidad falta de imparcialidad, o independencia,
que además coincide con el artículo 75 de la ley 1563, que está inspirado en la ley modelo UNCITRAL y en el reglamento UNCITRAL, que es una relación previa con una parte o su abogado. Entonces hay una relación previa. Pero también dice que hay otras causas para sustituir el árbitro. Calidades exigidas por las partes. Por ejemplo, es un arbitraje en el cual las partes pactaron una calidad especial y no se cumplió. Entonces se puede sustituir. Pero ¿y qué pasa con los temas relativos a la capacidad del árbitro, a su conocimiento, su solvencia y al cumplimiento del reglamento? No hay causal en esos reglamentos para sustituir en principio al árbitro porque viola el reglamento o alguna otra norma en particular que las partes a la que hayan querido someter el comportamiento de los árbitros. Eso sí, en la experiencia de la CCI encontramos que la mayoría de árbitros que son recusados renuncian antes de que la cuestión se decida y por lo tanto muy poquitas cuestiones terminan siendo decididas por la Corte Arbitral de la CCI, que es la competente conforme al reglamento para decidir la recusación de los árbitros. Si el escenario fuera legal, quien tendría que decidir eso entonces sería el juez, y si es un escenario ad hoc, ya depende de cómo las partes o el reglamento que las partes hayan elaborado o escogido para su arbitraje. Y nos encontramos también en un reciente libro suizo sobre arbitraje, hicieron un rastreo sobre todas estas decisiones en materia de recusación de árbitros. Y allí nos mostraban que muchas de las causales por las que se recusaban los árbitros luego eran desconocidas por la CCI. O sea, no. Hombre, por ejemplo, los conflictos relativos a un pariente, es que el pariente tenía relación con el abogado. No. Cuando el árbitro ha expresado opiniones previamente sobre el caso previamente, o actividades de los colegas del árbitro que trabajan en la misma firma. Es que el árbitro y su colega trabajan en la misma firma y el colega ha hecho esto y aquello. Los conflictos de persona o profesional con algunos de los representantes de las partes. No, es que el árbitro es enemigo del abogado, es que no se llevan, es que de la universidad se tiran papelitos, son enemigos a muerte. Miembros de una asociación o de la parte o algunos representantes, es que son miembros del mismo club, van al mismo club todos los jueves. Tampoco. Y relación previa del árbitro con el testigo. Esto la CCI los ha rechazado de forma reiterada. Aunque son muy poquitos los casos, como decía, muy pocos los casos que finalmente terminan siendo resueltos. Entonces ya viene a analizar en estos valores, cuando son desconocidos, cuál es la consecuencia que trae para los árbitros desconocer estos valores, con base en lo que tenemos actualmente. La falta de imparcialidad, la falta de independencia, suele acarrear la remoción del árbitro porque prospera la recusación y entonces el árbitro se puede remover y se sustituye. Cuando la falta es de transparencia, o sea, hay una violación del debido proceso, no dio a la parte el suficiente tiempo para que se pronunciara, no le dio acceso a lo necesario respecto de una prueba, entonces la falta de transparencia puede ser aquella de otras causas que permite la remoción, pero si existe la estructura legal para hacerlo, normalmente puede no existir y entonces lo que puede acarrear más bien es la anulación del laudo o la falta de reconocimiento del mismo con base en la Convención de Nueva York del 58, que es la norma pues, que regula el reconocimiento de los laudos. Pero entonces sería muy grave, porque entonces eso atenta contra la integridad del arbitraje. El arbitraje que termina en un laudo anulado o que termina en un laudo que no se da reconocimiento es un laudo inútil. Y como laudo inútil, entonces, ¿qué consecuencia tiene para el árbitro que emite un laudo que es inútil? Cuando las faltas son de eficiencia y competencia, solvencia en materia de conocimiento, eso suele solo afectar su nivel de honorarios. Entonces nos encontramos en la CCI, que la CCI fija los honorarios en función de un rango mínimo y máximo. Y cada árbitro entonces tiene entre ese mínimo y ese máximo, y la Corte decide cómo fija el honorario del árbitro en función de su competencia y de su eficiencia. Entonces, a menor competencia, menor eficiencia, menor será el honorario del árbitro. Pero claro, que hay de por medio un arbitraje institucional donde hay una institución ahí atrás velando porque el árbitro más o menos ande derecho. ¿Y qué pasa si hay una violación de la confidencialidad? Eso sí lo tendríamos que mirar como un problema de la responsabilidad de los árbitros.
Y entonces viene la pregunta, listo, se presentan estas situaciones que afectan la marcha del arbitraje por el comportamiento del árbitro. Y entonces, ¿qué oportunidad tenemos para reclamar? Durante la constitución, durante el proceso arbitral y la constitución del tribunal, pues tenemos estas opciones para recusar el árbitro o solicitar su sustitución por causas diferentes. Si el reglamento lo permite, porque como decía, el reglamento municipal, por ejemplo, no lo permite por causas distintas. El reglamento CCI sí, pero lo deja abierto, causas distintas. ¿Cuáles? Muy bien, durante el procedimiento arbitral se presenta una falta de transparencia, entonces se debe reclamar en el momento. ¿Y qué pasa después? Después entonces habría varios escenarios: la anulación, el recurso de anulación, o el recurso que contemple la ley de la sede, o en el procedimiento de reconocimiento del laudo, lo cual conduciría a un laudo inútil. Y la otra opción es la responsabilidad, demandar la responsabilidad de los árbitros. Y la responsabilidad de los árbitros sí que es un tema bien polémico actualmente, ya lo voy a explicar. Normalmente entonces el órgano disciplinario, ¿quién disciplina a los árbitros o quién le exige todo esto? En el arbitraje legal y con base en la ley 1563 hoy en día sería el juez, pero limitado a las condiciones del artículo 75 de la ley 1563, que no toca la gran mayoría de las que yo les expliqué. Y si es arbitraje institucional, entonces da la opción de que existe un órgano designado por esa institución, usualmente un órgano máximo, como sería en el caso de la CCI, la Corte Arbitral de la CCI, que pueda remover y sustituir, que pueda fijar honorarios y que pueda definir momentos de pago, porque los momentos de pago son otro instrumento disciplinario. Yo no le pago hasta que usted no emita tal actuación. Entonces eso es un instrumento que sirve al árbitro para ponerse las pilas, como decimos nosotros. Y la otra opción es, ¿y en el arbitraje ad hoc qué? Cuidado con el arbitraje ad hoc. Entonces hacemos la pregunta, como la pregunta final. ¿Y la responsabilidad de los árbitros cómo la podemos encauzar? Entonces hay tres modelos grandes de responsabilidad de los árbitros, tres modelos importantes reconocidos en la doctrina en el derecho comparado. El primer modelo, el que más llama la atención, es la inmunidad de los árbitros. Los árbitros son inmunes en cuanto a su actuación respecto del arbitraje, aún incluso si el laudo es inútil, lo cual será muy grave. Producen un laudo inútil, pero no se les puede mandar en responsabilidad civil porque son inmunes frente a las exigencias que hacen las partes del cumplimiento de los deberes de los árbitros. Otro modelo de responsabilidad sería decir, sí, son responsables. En ese modelo en que afirma la responsabilidad de los árbitros hay que hacerse la pregunta, ¿su responsabilidad es contractual o extracontractual? Porque si consideramos que la responsabilidad es contractual, entonces sus deberes son los que están en el reglamento y los que surjan de lo que las partes digan. Y eso, en opinión de algunos, sería abrirle un boquete enorme a los árbitros para después producir demandas y reclamaciones posteriores por la parte que pierde. Y el otro modelo, que es el modelo colombiano, pero del arbitraje nacional, porque en el arbitraje internacional no está, que es la pérdida de los honorarios. Entonces, más allá de la pérdida de los honorarios, no hay más. Muy bien. La CCI, entonces vamos otra vez a la CCI, vamos a mirar qué dice el reglamento de la CCI. Nos encontramos que el reglamento de la CCI en el reglamento de la CCI indica que los árbitros no son responsables. Trae una cláusula de excepción de responsabilidad general de los árbitros y le pone pues una cosita al final diciendo, ojo, pero eso depende también de la ley aplicable. O sea que si la ley aplicable no permite que se pueda exonerar de responsabilidad, entonces se abriría la opción de la responsabilidad. Si la ley le permite o le da la inmunidad o no le exige nada en particular, entonces él sería inmune o irresponsable. Muy bien, existen leyes nacionales que además dotan la inmunidad a los árbitros en ciertos países y normalmente las razones para estas leyes son asegurar su independencia, claro que no estén amenazados por futuras demandas, evitar demandas temerarias o frívolas o que después de los árbitros o dentro del proceso arbitral se presenten demandas frívolas con el fin de entorpecer la marcha del arbitraje y al mismo tiempo afectar su independencia. Busca también fomentar el mercado de profesionales dispuestos a ser árbitros, porque si yo sé que soy árbitro y además soy inmune, pues entonces, qué buena labor, y se incentiva la
producción de profesionales para ser árbitros. Y evitar lo que se conoce como la litigación colateral, que es muchos procesos de distinto tipo, distinta naturaleza, caminando al mismo tiempo que el arbitraje. Además, la idea del arbitraje suele ser, y el arbitraje internacional suele ser, eliminar las incertidumbres que la competencia internacional genera y que vemos en derecho internacional privado y en contratación internacional, y en múltiples jueces competentes conociendo el mismo asunto en distintos escenarios con distintas leyes. La idea del arbitraje internacional, su éxito ha sido precisamente concentrar los litigios en uno solo. Entonces, a los que esgrimen la inmunidad dicen, hombre, para evitar también el litigio colateral, pues entonces son inmunes y no se les puede mandar en responsabilidad. Los detractores de la teoría de la responsabilidad contractual dicen, hombre, si los árbitros tienen un encargo fiel, pues lo deben llevar a cabo. Y entonces, por eso es que sería como un contrato que se celebra entre las partes y los árbitros para que ellos adelanten el encargo de administrar justicia. Muy bien, entonces, ¿a qué responsabilidad estarían expuestos? A las obligaciones de independencia e imparcialidad y al deber de revelación, que es lo que hablábamos ahorita. El deber de guardar la confidencialidad resultaría de aplicar la responsabilidad contractual. Y las obligaciones relativas al procedimiento, de haber agotado el procedimiento en debida forma y de laudar y producir laudo útil. O sea, su obligación principal es laudar. Y entonces, si no lauda o produce un laudo inútil, entonces tendría responsabilidad. Y ahí es donde aparecen los detractores y dicen, cuidado con esa responsabilidad contractual. Y finalmente, vemos el modelo de pérdida de honorarios del arbitraje nacional, pues que también es muy parcial, muy limitado, y dice, hombre, los árbitros pierden los honorarios ante la renuncia, la remoción por inasistencia, porque la inasistencia afecta la integridad del arbitraje, la falta del deber de informar sobre todo sus condiciones que afectan su imparcialidad o su independencia, no laudar, o sea, no emite el laudo, no cumple a tiempo el deber de emitir el laudo o produce un laudo inútil. Pero el laudo inútil solo respecto de las causales 3, 5 y 7 de la ley. No haberse constituido el tribunal cuando el laudo nacional se anula por las causales 3, 4, 5 y 7. No haberse constituido el tribunal en forma legal, estar el recurrente en algunos de los casos de indebida representación o falta de notificación, emplazamiento, y no decreto práctica de pruebas conducentes, y haberse fallado en conciencia o en equidad debiendo haberlo hecho en derecho. Entonces son muy poquitos los casos, y por lo tanto cuando los árbitros pierden los honorarios solo en los casos más graves y no en los casos que afectan pero que no impiden la producción del laudo, que afectan la marcha del arbitraje, demoras, falta de transparencia. Eso en principio no lo afecta, porque si la anulación se produce por esas causas, pues entonces no tendría pérdida de honorarios. Ese es el modelo del arbitraje nacional. Y en el arbitraje internacional, en cambio, no se describe ninguna consecuencia ante estas circunstancias en el arbitraje. Y entonces la reflexión finalmente a la que uno llega o a la que yo llegué es: para el arbitraje internacional y para una institución de arbitraje internacional se necesita algún sistema disciplinario, algún sistema que permita garantizar el comportamiento de los árbitros y que salvaguarde esos principios o esos valores de los que yo le digo por los que el árbitro debe velar para lograr la satisfacción del bien supremo, del valor supremo que es la justicia. Obviamente, cuando no se puede alcanzar una solución negociada, una solución resuelta con la voluntad de las partes, sino que tiene que ser heterónoma, impuesta por un tercero. El hecho además de un arbitraje con problemas puede hacer perder la credibilidad en el sistema, y como sabemos los que nos movemos en el mundo del comercio internacional, en muchos casos la justicia ordinaria no es la respuesta. Y entonces, si ni la justicia ordinaria es la respuesta y el arbitraje tampoco lo fuera, no tendríamos mecanismo de satisfacer la justicia entre las partes. Ser árbitro implica también una cosa muy importante, y es contar con estos valores, porque ser árbitro también es un negocio, y si el árbitro no cumple estos valores, pues no es contratado.
no es contratado. Pero el problema es que esa es una prevención muy de largo plazo, de largo aliento, ya para cuando el daño ya está hecho. Por eso se necesitan mecanismos eficaces que controlen el comportamiento de los árbitros. Y eso era lo que nos llevan reflexiones como el caso visto, muchas otras además, pero el caso visto nos lleva a este tipo de reflexiones. ¿Cómo nosotros como centro abordamos el comportamiento de los árbitros para evitar que situaciones como esa ocurran? Dilaciones, pérdida de tiempo, falta de transparencia. Con esa reflexión final entonces los quería dejar y muchas gracias por su atención.